Listo, ya estamos transmitiendo. Muy bien, gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos a todos a esta primera sesión del Seminario de Metodologías Lingüísticas organizado por el Laboratorio de Lingüística de la ENA. Agradezco muchísimo a la Escuela Nacional de Antropología por toda la logística para poder organizar este seminario y por tan buena aceptación para esta propuesta académica. Van a estar entrando todavía compañeras y compañeros seguramente. Estoy muy emocionada porque además hay estudiantes, doctorantes, maestros, maestras además de la ENA, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca, de Nueva York, de la Universidad de Perú, de Zacatecas, de la Intercultural de Campeche, de la UAP, de Michoacán, la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, pues bueno, creo que la convocatoria se hizo bastante amplia, así que pues bueno, gracias por responder a este llamado para hablar sobre metodologías lingüísticas este semestre. Entonces, bueno, pues yo soy Paola Gutiérrez Aranda y soy la responsable de este laboratorio de lingüística. Comencé mi gestión en marzo pasado, así que esta es la primera actividad que realmente organizo en forma para el laboratorio y también lo que está buscando este seminario es dar difusión de lo que pasa en este laboratorio de lingüística de la ENA. Así que bueno, pues vamos a comenzar, a reserva de que tal vez esté yendo y viniendo en la aceptación de quienes vayan a entrar al, al Zoom. Pues bueno, es como ustedes saben, quienes ya recibieron el correo de bienvenida, este seminario es de agosto a noviembre, es una sesión mensual en la que vamos a escuchar a distintos investigadores, profesores y estudiantes de lingüística para que hablen sobre sus limitantes, sobre las expectativas que tenían, sus porqués y para qué es en la metodología lingüística. Em, este, este seminario surge por una inquietud que he tenido desde que realicé la licenciatura en lingüística, que es qué tanto sabemos sobre metodología, hacia dónde van nuestras reflexiones cuando estamos haciendo metodología lingüística y realmente cuáles son los alcances de las metodologías que empleamos. Así que también desde ahora abro la convocatoria para quienes deseen exponer sus metodologías en este seminario, a reserva de que sea el siguiente semestre, porque este ya está organizado, pero sí quiero escuchar o el objetivo de este espacio es escuchar todas las voces que han trabajado un tema sobre las lenguas naturales para el preguntarse, ¿no? Si esta metodología sirve o no sirve o qué limitantes tiene respecto a la lengua que estoy trabajando o sobre el tema que estoy trabajando. Entonces, pues bueno, sepan que este es un espacio abierto para recibir estas propuestas, porque además considero que, pues, o la naturaleza por la que surgió como seminario es para poder tener este espacio académico y poder preguntarnos con libertad sobre lo que está funcionando y no cuando estamos estudiando las lenguas naturales. Entonces, pues bueno, también la razón por la que es seminario es porque es un espacio en donde se valen todo el tipo de preguntas. Así que siéntanse en la libertad de todo el tiempo estar yendo y viniendo en preguntas sobre lo que vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones. No me gustaría que fuera solo la exposición y luego preguntas y respuestas, sino más bien ir desarrollando conforme vamos viendo los temas
las preguntas que necesitamos, ¿no? Porque es posible que con eso se vuelva mucho más nutrida la sesión. Es una sesión corta, lamentablemente, pero que creo que podemos sacarle muchísimo jugo si hacemos este espacio de estar preguntándonos, ¿no? Y respondiéndonos, si es posible, o solo dejando en preguntas lo que vamos viendo en las presentaciones. Entonces, pues bueno. Una vez dicho esto, solo les pongo aquí para también quienes están en Facebook y no han recibido o no se han inscrito al seminario, cuál es el calendario de sesiones. Lo primero es esta sesión introductoria en donde soy yo la que va a hablar, y por qué es importante reflexionar sobre la metodología en lingüística. Vamos a hablar un poquito sobre qué es esto de la ciencia, la ontología, la epistemología o de dónde surge todo este tema de metodología para las ciencias. El 25 de septiembre es nuestra segunda sesión con metodologías lingüísticas de licitación para el campo, que nos va a exponer la maestra Amanda Delgado. Y esa lectura sí ya la tienen en el Dropbox, digo en el Drive. Ahorita les hablo de la lectura que les puse para la sesión 1 y por qué en realidad no es una lectura. Em, pero es de Jürgen Bohnemeyer. Mm, en la sesión 3 tenemos el cuestionarios y entrevistas para el estudio de datos variables de la doctora Cristal Cepeda, porque ella trabaja sociolingüística, pragmática, y entonces es cuestionarnos qué tanto es útil esta metodología que sabemos básica para la sociolingüística y para la pragmática, que es la entrevista. Y vamos a cerrar este semestre con el maestro Jorge Tobar, reflexiones sobre la lista de Swadesh, porque, bueno, quienes nunca han practicado la lingüística o son sus primeros acercamientos a la lingüística, sepan que la lista de Swadesh es como, o sea, uno entra a lingüística y le dan su lista de Swadesh para que empiece a licitar. Y pues bueno, lo que hace Jorge o lo que va a hacer Jorge es cuestionar si realmente es tan útil o cuál es el objetivo real de la lista de Swadesh, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es un primer semestre en el que nos vamos a llevar muchas preguntas y que vale la pena revisar estas lecturas también que les compartí en el Drive. Y pues bueno, desde ahora empezar a pensar qué es eso de metodología en campo, qué es eso de la sociopragmática y qué es eso de la lista de Swadesh, ¿no? Entonces, creo que va a ser un semestre en el que nos vamos a ir con un montón de preguntas. Entonces, pues bueno, ese es el objetivo, ¿no? Exponer sobre la mesa el escenario de quienes nos encontramos estudiando lenguas naturales, sobre cómo son estos enfoques con los cuales nos acercamos a los estudios de las lenguas naturales, cómo exponemos y cómo reflexionamos sobre esto que vamos viendo conforme nos acercamos a las lenguas del mundo. Y para ello también me gustaría saber, ¿no? A las 14 participantes que ya están aquí en línea, que me contaran un poquito de cuáles son los temas que ustedes trabajan y las razones por las que están aquí, porque también preguntarse sobre metodología lingüística no es tan normal tal vez, o asumimos que no tenemos preguntas tan concretas, pero sí creo que el que estén aquí es ya un indicio de que se están cuestionando qué es lo que están haciendo sobre sus trabajos de investigación. Así que si podemos rápidamente decir quiénes somos, en dónde y qué tema es el que trabajan, si trabajan lingüística, y si no, si es educación, porque también están estudiantes de, de pedagogía y de otras líneas de investigación que no necesariamente son lingüística. Creo que estaría bastante bien saberlo, porque además eso nos va a permitir a quienes van a exponer también después saber de hacia dónde van estas preguntas, ¿no? Entonces, rápidamente
nos, bueno, me exponen qué temas tienen por ahí. A ver, Donají. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Dona Jiménez Gómez. Bueno, afortunadamente ya acabé la maestría en lingüística y al día de hoy me encuentro trabajando en la tesis. Y bueno, pues sí, de hecho, creo que una de las, al menos en mi formación, por ejemplo, de licenciatura y de maestría, creo que no he trabajado mucho las áreas de metodología. De hecho, o sea, eh, sé que tengo estas como carencias y bueno, me acerco aquí al seminario para pues poder conocer un poquito más. Y mi tema de investigación es un trabajo tipológico. Estoy comparando tres lenguas que son de América. Al norte, el Inuktitut en la isla Baffin de Canadá, el náhuatl de Milpalta y el quechua de Perú. Y bueno, básicamente. ¿Y qué tema en tipología? Estoy trabajando en la figura del chamán para Oh, encontrar de hecho, bueno, mi trabajo está tocando temas de lingüística, claro, y temas de ontología. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo se expresa la ontología en la figura del chamán en estas tres regiones? muy bien, muy bien. Gracias, Donají. Gracias. Voy a ir nombrándolos así como los veo aquí en el Zoom. Sergio Chávez. Está apagado su micrófono. Perdón. Ya está. Este, Buenas tardes a todas y a todos. Yo ahorita no tengo ningún proyecto. Este, Mi interés es precisamente porque tiene mucho que dejé de hacer lingüística. Ujú. He estado más en cuestiones de educación. Entonces, mi interés es, pues, no sé, volver a introducirme a estas áreas, por eso es que estoy en el curso, pues. Pero he trabajado con el náhuatl Muy bien. de Veracruz. Pues hay tres regiones y bueno, Ujú. hay una serie de cuestiones dialectales también, pero he trabajado la parte de la etnometodología que tiene que ver con la cuestión lingüística, la relación lengua y cultura. Ujú. Este, y ahorita me interesa es acercarme más a la cuestión fonético-fonológica. Muy bien. Acabo de tomar un curso sobre optimización Ujú. de, El que dio el había un doctor poco de, Carlos. ajá, exacto, pero estoy ahorita en ese plan, pues, ¿no? Muy bien. Es decir, no tengo ahorita, por ejemplo, datos, corpus, pero me interesa la cuestión de la metodología en general. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Sí, gracias. Denise, hola. Hola, hola, mucho gusto. Yo soy Denise, muy alegre de estar aquí con ustedes y aprendiendo. Em, pues me interesa el seminario. Bueno, yo estoy en el doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ujú. Estoy en un doctorado de estudios latinoamericanos en la línea de sociolingüística. Mis áreas de investigación son el desplazamiento de lenguas indígenas, las lenguas minorizadas, ideologías lingüísticas y lingüística feminista. Mm, Eh, Ahora estoy apenas concluyendo mi primer año y no sé, todavía no tengo proyecto y no tengo que tener un proyecto hasta dentro de unos 2 años más o menos, pero como en los últimos, tanto durante la maestría en lingüística aplicada, como en este año en el doctorado, he también ido desarrollando como esa especie de obsesión por la metodología, por el trabajo metodológico, porque antes he hecho etnografía y ahora creo que también voy a hacer algo de etnografía. Em, pero como que
siempre tengo como que estas dudas. Bueno, ahora últimamente cuando leo como artículos, investigaciones, tengo dudas de cómo se hace y parece como estoy haciendo así como un archivo, ¿no? De estos artículos en los que se dedica una parte importante al desarrollo a la descripción metodológica. Entonces, eso me interesa y muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Qué interesante. Vamos, porque creo que lo que marca la, la, la generalidad, un poco por lo que leí en los correos y lo que me comunicaban, es que les interesa porque hacen esta fusión de lingüística con otra cosa y entonces ya no se sabe cómo hacer. Eso es bien interesante porque sí, o sea, creo que la parte fundamental de preguntarnos el por qué es cuando empezamos a cruzar disciplinas. Eh, y bueno, yo creo que la sesión de cristal, la que sigue, te va a venir increíblemente bien. Y después, claro, la doctora va a dejar sus datos y todo, porque pues puede ser que la discusión académica pueda continuar, ¿no? Vamos contigo, Citlali, rapidísimo, un minutito por persona para no tardarnos mucho más, ¿va? Hola, buenas tardes. Escuchar mucho, mucho porque a pesar que voy a hacer fuerza conmigo, pero agradezco la aceptación. Yo soy maestra de español en mi escuela. Híjole, se corta bastante, Citlali, se corta bastante. Vamos a pasar con Arturo y ahorita vemos si se restablece tu conexión, ¿va? Porque sí, se cortó. Tal vez es eso que se Yo fue me estudié para ser profesora de enseñanza de lengua. Yo de comunicamos la adquisición del lenguaje. Me voy a enfocar en lo que es una zona indígena de mi comunidad, que es Jalisco, bando conocido como zona indígena, Nos, y a mí lo que me interesa es cómo ellos adquieren el español y cómo van transformando su lengua. Son los indígenas. Cómo lo no se adquieren, no escucha, necesitas hablar. no se entiende nada, Citlali. Escuché algo como que ibas a trabajar en tu comunidad o algo así, pero no se escucha nada, nada, nada. Entonces, si nos los puedes compartir por el chat mejor, para que quede clarísimo, estaría mejor, ¿va? Vamos contigo, Arturo, porfa. Sí, claro, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, acabo de terminar la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM, con un trabajo sobre la poesía del no migrante como protagonista en cuestión de la escritura. Y me encontré con, toda una beta, bueno, que me llamó la atención, sobre todo porque hay migrantes de distintos pueblos originarios y que Ujú. expresan de distinta manera, como en sus escritos, ya sea poemas, esta experiencia del migrante, pero del migrante no legal. Entonces en eso, y esa es la razón por la que estoy aquí con ustedes. Muy bien. Ven, otro tema ahí que mezcla lingüística con otra disciplina. Muchas gracias, Arturo. Josué, Hola, buenas tardes. En ah, mi caso, hola, hola Paola, sí me recuerdo sí, del ah, coloquio. Bueno, en mi caso yo estoy desarrollando sobre actitudes lingüísticas, entonces, pues justamente estoy entrando en la parte metodológica ya a desarrollarla para empezar a realizar mis entrevistas y cuestionarios en torno a esto. Pero justamente como se mencionaba, también me causa un poco de dudas al respecto sobre qué vía irme, ¿no? Si lo cualitativo o lo cuantitativo, o en un momento considerar lo cuantitativo. Y al mismo tiempo, pues el caso de las actitudes, a no ser algo estrictamente lingüístico, pues también esta converge entre una interdisciplinaridad, ¿no? Entonces,
pues me causa algunas dudas al respecto y creo que quiero sacarle como provecho a este seminario. Y de hecho, estaba viendo el resto de las sesiones, me parecen muy interesantes, entonces espero me sirvan para lo mismo. No, seguro que sí. Qué gusto verte por acá. Bueno, parece ser que Igual, la de la doctora Cristal va a ser todo un éxito. Adrián Cetina. Hola, buenas tardes, espero que me puedan escuchar. Bueno, yo soy profesor de la Universidad Intercultural de Campeche, en la licenciatura de Lengua y Cultura Maya. Entonces, mm, aunque mi investigación es más de tipo sociocultural, sí integro conceptos de la lengua maya para ofrecer explicaciones distintas a las tradicionales, ¿no? Una parte más reflexiva de cómo interpretar la realidad social desde la lengua maya, ¿no? Entonces, sí me interesa el curso debido a ello, ¿no? Aunque no soy lingüista. Ok, muchas gracias, Adrián. Ay, qué padre que esté la Universidad de Campeche por acá, la intercultural. Este, mm, María, María Inés. Hola, ¿qué tal? Sí, qué gusto. Bueno, les cuento. Pues yo ahora estoy trabajando en mi tesis de maestría. Es, es un survey de criollos de base española. Así que estoy comparando 3 criollos y, bueno, vamos a decir cinco lenguas. Tres criollos y 2 variantes del español, ¿no? Justo aquí viene la cuestión de la metodología. Este es un trabajo de corte tipológico. Entonces, no es la primera vez que hago este tipo de trabajo, hice un trabajo similar para la licenciatura, haciendo un survey, pero de las lenguas indígenas del Gran Chaco. Entonces, más que nada, mi metodología se basa en revisar muchísimas gramáticas, escoger un buen material para poder realizar bocetos gramaticales, ¿no? Analizar de las lenguas que tomo para analizar, hago el boceto gramatical de cada lengua, analizando la fonología, la morfología, la sintaxis de cada una, y después hago un pequeño trabajo comparativo entre los resultados que obtengo, ¿no? Entonces, no salgo a campo, digamos, no tengo datos propios, sino más bien lo que hago es, pues todo mi corpus se basa en trabajo de otras personas, ¿no? Entonces, de eso se trata esto. Que yo creo que estaría muy bien, si te animas, el próximo semestre exponer sobre tu metodología y qué Sí, limitantes tiene eso de revisar archivos de alguien más, ¿no? Creo que estaría ok, padre. perfecto, cómo no, Vale. gracias. Muchas gracias, María Inés. Berenice, Ay, hola, hola. eh, ya me veo, ¿verdad? Hola, yo soy Berenice Achille García Guadarrama. Hace poco concluí mis estudios en la ENA. Eh, Justamente estoy en el proceso de tesis, entonces como que quiero guiarme un poco más en este sentido de la metodología, porque siento que estoy agarrando una desviación en mi camino. Entonces, quiero centrarme como un poco más para hacer un buen trabajo, en este caso para la tesis. Y Mm, pues más que nada es como eso, me estoy centrando un poco en el Mazahua. ok. Entonces, me interesa eso, como sea, pues tengo contacto con familia que lo habla y pues para mí es interesante también trabajar con ellos un poco y pues aprender un poco más también de esa cultura, ¿no? Ok, perfecto. Ah, entonces, esta sí es lingüística, lingüística. Sí. Muy bien, gracias, Berenice. Vamos con Alberto Velázquez. 2 minutitos más y nos seguimos. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Bueno, igual que en el caso de Adrián, soy profesor en la Universidad Intercultural de Campeche. No soy lingüista de formación, soy más bien antropólogo, mm, pero desde ahí, pues obviamente me he interesado mucho por el sentido profundo que hay detrás de algunas palabras en maya, ¿no? En este sentido, pues es que he retomado algunas cuestiones de la lingüística y pues actualmente también en la cuestión más de lingüística aplicada,
por cuestiones de enseñanza de la lengua maya, ¿no? Entonces, pues, ¿Qué materia impartes? bueno, ahorita, al igual que Adrián, estuvimos dando Lengua lengua maya, ¿no? y- Segundo curso de lengua maya. Ok, muy bien. Análisis del discurso. Ese es el gran reto de las interculturales, ¿no? Que Sí. dan varias materias al mismo tiempo. Ok, Exactamente. muchas gracias, Alberto. Abril, ya casi acabamos. 2 minutos. Hola, Hola. ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bueno, mi nombre es Abril. Yo soy egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, acá en Michoacán. Y bueno, yo egresé de ahí hace un par de años y estoy haciendo mi tesis en relación a conectores discursivos, que es el mientras que y mientras tanto. Estoy todavía ahí pues tratando de delimitar porque también igual que mi compañera de hace un momento me siento un poquito perdida, pero pues mi fin es como demostrar que, pues como atribuir también pues, o sea, ¿cómo se llama? A la investigación de que sí funcionan como conectores discursivos, ya que están pues poco registrados. He encontrado a unos 3 autores más o menos que los manejan. Y pues mi investigación está en tratar de demostrar eso, que funcionan como conectores discursivos y lo voy a aplicar con mis compañeros de ahí de la facultad para pues como demostrar que, a ver, a través de sus textos, pero aún también estoy viendo eso de las pruebas porque es un poco complicado, no sé. Sí, tienes mucha chamba, Cristal, para la siguiente sesión. No, sí, yo creo que el tema de las entrevistas es todo, o sea, deberíamos dedicarle todo un semestre al Sí. tema de las entrevistas, porque sí está sabroso. Pedrito. Hola, Po, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, acá andamos. Qué gusto saludarte. Oye, Ah, pues tú sabes que soy un deudor de tesis eterno. Tengo un trabajo de investigación ahí parado, que es un estudio diacrónico de la pasiva perifrástica en temas de investigación. Luego, otras cosas que también hago de repente es trabajar el contacto lingüístico español y maya aquí en la península de Yucatán. Y son como mis dos líneas de investigación. De la parte académica, pues estamos aquí con los compañeros que se acaban de presentar, queriendo armar una buena currícula para esa licenciatura de Lengua y Cultura Maya de la Universidad Intercultural. Esos son los proyectos que están en mente, ¿no? 2 de investigación y uno de que será de programas de estudios, de planes de estudio. Y estamos en este proceso justamente de armarlo y ojalá ustedes nos apoyen ahí un poco dando un vistazo a sus programas de estudio y dar su visto bueno o sugerencias para mejorarlo. claro, sí. Muchas gracias, Pedrito. Que eso también, pues eso es parte de las funciones también del laboratorio de lingüística, además de formar a los estudiantes, darles un espacio para que hablen y trabajen sobre sus tesis, también es acompañar interinstitucionalmente, ¿no? Entonces, sí, ahí estaremos. Danisa. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Danisa Álvarez, yo soy titulada de la Universidad Mayor de San Simón de Lingüística. Hice mi tesis sobre lingüística forense en análisis de plagio y posteriormente hice la licenciatura en educación intercultural bilingüe, donde hice también un análisis sobre los proyectos de revitalización lingüística de Bolivia, que se han llevado en Bolivia, ¿no? Actualmente trabajo en proyectos de revitalización lingüística en la Amazonía boliviana y muy al contrario que María Inés, creo, que dijo, yo soy la persona que hace los trabajos de campo y paso toda la información para que, bueno, alguien en oficina lo analice, ¿no? Y saque todo el material. Muy bien, Bolivia. Y también por aquí anda Perú también. Así que bueno, esto me encanta que se vuelva internacional. Así que bienvenida, Danisa. Janet, es nada más presentarse, cuál es el tema que trabajas y qué onda con la metodología. Si puedes hablar y si no, por el chat, como te llamas. Hola, buenas tardes. Perdonando la calle. Sí, no, está bien. Por eso no prendo mi cámara.
Pues yo soy egresada de la maestría en lingüística aplicada de la UNAM y bueno, no he terminado mi tesis, pero estoy trabajando el corpus de la maestra Celia Díaz, los textos argumentativos, y me interesa hacer un análisis como del desarrollo de los textos argumentativos desde segundo de primaria hasta tercero de secundaria. Perfecto. Creo que vamos a invitar a alguien que hable sobre escritura, o metodología o pedagogía de la escritura. Creo que es un tema que está también ahí con varios. Entonces, muchas gracias, Janet, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Y agradezco esta... No le di la palabra a Cristal porque Cristal va a tener la próxima sesión toda para ella. Así que, bueno, ya la próxima semana conoceremos a Cristal, que es quien nos va a hablar de metodologías con sociolingüística. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es tres cosas que les llamo fundamentos, aunque no son fundamentos porque nadie lo dice, pero que sí pueden guiar lo que vamos a trabajar o lo que tenemos que pensar sobre una metodología. Primero, que cada decisión metodológica va a resultar en una nueva investigación. Entonces, no tengamos miedo de aplicar metodologías, ni de decir, bueno, voy a probar esto, voy a ver si funciona, me voy a clavar en la entrevista. No pasa nada, o sea, cada decisión va a tener un nuevo resultado. Y en ese sentido, podemos probar un mismo tema a partir de distintas metodologías, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de qué es metodología, pero bueno, pueden ser distintas metodologías o una misma metodología, pero con distintos métodos, y eso también va a tener nuevos resultados. Entonces, creo que lo bonito de la metodología es que podemos hacer prueba y error y no pasa nada, todo va a tener un resultado y no quiere decir que ninguno sea más importante que el otro, ¿no? Creo que eso es importante decirlo. Lo segundo es que el conocimiento científico es un sistema de ideas establecidas provisionalmente, ¿no? Entonces no hay, o difícilmente va a haber categóricos, a menos que sean leyes de física, pues bueno, tal vez, ¿no? Hay algunas leyes que se pueden hacer como en lingüística, pero no quiere decir que sean totalitarias, ¿no? Entonces, todo lo que sale de nuestras investigaciones son ideas provisionales que después con una nueva metodología, con una nueva teoría, pueden ser modificadas o pueden ser vistas desde puntos desde lugares distintos, ¿no? Y lo tercero es que la realidad no es la misma. O sea, la metodología viene desde la filosofía también, o sea, desde la ontología, desde la epistemología y luego la metodología. Y a partir de qué filosofía tomemos, tendremos distintos tipos de realidades, ¿no? O sea, no es lo mismo una kantiana que una baconiana, ¿no? Entonces, o cualquier otro tipo de punto de vista de la realidad. Entonces, también no hay que tener miedo sobre los resultados o lo que tomemos en cuenta como objeto de estudio, ¿no? Que digamos que esa es nuestra realidad. Por eso no pasa nada si tenemos archivos o si vamos a campo, ¿no? Van a ser realidades distintas y a partir de eso vamos a lograr resultados particulares, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que hay que entender es que la ciencia, ¿no? Puede caracterizarse como, bueno, Mario Bunge, que es uno de los grandes pensadores de qué es la ciencia, puede caracterizarse como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, que eso es lo que, o sea, cuando yo empecé a pensar sobre lingüística, yo decía, bueno, pero es que todo esto cualquiera me lo puede tirar. Sí, de eso se trata, ¿no? Entonces, a veces creo que, sobre todo cuando estamos en la tesis de licenciatura,
como que podemos pensar que lo que tenemos que decir es contundente e irrefutable. Y no, o sea, Mario Bunge lo ha dicho, y no solo él, por ejemplo, también Ruy Pérez Tamayo, que se dedicó a mucho tiempo de su vida a reflexionar sobre qué era la epistemología, etcétera. También decía, o sea, la razón de la ciencia no es dar verdades, sino dar puntos de vista sobre la realidad y de ahí decidir qué puede ser lo más cercano a, ¿no? Pero nunca va a ser realmente la verdad. Por ejemplo, Francis Bacon en el siglo XVII ya, bueno, más bien sobre la ciencia se ha pensado siempre, ¿no? Pero digamos que estos momentos o estos hitos, em, Bacon decía que que no podíamos, decía que no podíamos esclavizarnos en verdades absolutas, sino que, y no podíamos creerle todo a todos, ¿no? O sea, esta idea de autoridad sobre el tema, ¿no? Francis Bacon decía que era una trampa. Entonces, que a partir de eso, si siempre vamos a dudar de a quienes estamos escuchando, pues eso nos habría en realidad posibilidades de pensar en muchas formas de acercarnos a la realidad, al mundo. Entonces, el investigador tiene que establecer sus conclusiones a partir de los hechos que puede recopilar, ¿no? Y de lo que puede observar de esos datos que recopila, pero de ninguna manera es lo que digamos que si alguien más se acerca a esas realidades con otros hechos o con otras observaciones, con otros corpus, no quiere decir que va a llegar o que llegue a otras conclusiones, no quiere decir que esto sea negativo, ¿no? Entonces, lo que hace la metodología o pensar sobre metodología es desechar los prejuicios y ideas preconcebidas que tengamos sobre nuestros objetos de estudio. Entonces, no hay temas que sean ininvestigables o temas que sean tabú, digamos, por ejemplo, en el caso de las lenguas, pues el origen del lenguaje por mucho tiempo fue un tema tabú que no se podía estudiar, que decían, no, pues es que cómo vamos a saber esto del origen del lenguaje. Y pues en realidad ha habido nuevos acercamientos sobre cómo podríamos explorar este origen y, por ejemplo, la antropología evolutiva ha dado muchas señales, la arqueología y la adquisición del lenguaje también, ahorita que está por acá Josué, la adquisición del lenguaje también ha dado muchas respuestas sobre qué es esto que tenemos los seres humanos que sacamos como lengua. Entonces, pues bueno, creo que eso nos puede relajar un poco sobre qué es esto de la metodología. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las investigaciones tenemos este apartado metodológico, pero del que a veces nos hablan de métodos, a veces sí nos dicen cómo hicieron el proceso o nos dicen quiénes fueron sus hablantes o sus colaboradores, pero no hay mucho más, ¿no? Entonces creo que hay que entender qué es esto de metodología y para eso creo que tenemos que entender estos tres elementos, estos tres antecedentes, ¿no? El primero, que tiene que ver con la ontología, que tiene que ver con el ser. La segunda, que es la epistemología, y lo pongo como en este orden porque digamos que jerárquicamente considero que es así, ¿no? O sea, primero está la ontología, lo que es el ser, lo que es esto de la existencia, y después tenemos la epistemología, es decir, cómo nos acercamos a eso que es, cómo queremos conocer eso que es el ser. Y después está la metodología, que digamos que van y vienen, ¿no? Entre epistemología y metodología, que es cómo conocemos a ese ser, ¿no? Y de esa metodología después se derivan los métodos, ¿no? O sea, qué herramientas voy construyendo para poder conocer, para poder acercarme al cómo conocer de ese ser, ¿no? Entonces, sobre
Lo primero, en la ontología, digamos que lo que podemos decir es, no sé si ¿están viendo mi Word? ¿Sí lo ven? Sí. Ah, perfecto. Son apuntes así de ideas y ¿El vueltas. Word? Ajá. Yo veo una presentación de ontología, epistemología y metodología, pero no veo ningún Word. Ah, ok, Bueno, ok. Bueno, no importa, no importa. Tiene que ver con esa presentación. Entonces, digamos que nuestra secuencia es que hay un individuo que después busca cómo conocer y después piensa con qué puede adquirir eso que conoce, ¿no? Esto tiene o le subyace, digamos, otra secuencia mucho más profunda, que es qué es la realidad, que esa realidad tenga como verdades, que esas verdades lleven a cierto conocimiento y que ese conocimiento derive en teoría. Entonces, ¿cómo conceptualizamos la realidad? Es la base de la ontología. Y si pensamos un poco en las distintas culturas, ¿no? Ya que aquí hay pedagogos y hay antropólogos, etcétera, y lingüistas, pues, podemos saber que desde cada disciplina podemos pensar la conceptualización de la realidad de maneras, ¿no? Desde nuestras propias disciplinas, ¿no? Entonces, como antropólogos, la realidad sería, ¿no? Desde la cultura. Desde la lingüística es la concepción de cómo construimos estos sistemas. Y desde la pedagogía, esta relación entre enseñar, cómo enseñamos, cómo adquirimos el conocimiento, etc. Y esta conceptualización va a cambiar a partir de las distintas disciplinas que vayan a acercarse hacia esa verdad. Después, con la epistemología es la relación entre el observador y lo observado, ¿no? Entonces, yo como observador, ¿cómo me voy a parar frente a esta realidad? Y voy a decir, bueno, lo que estoy viendo es un fenómeno de, ¿no? Pedagogía, un fenómeno de lingüística, un fenómeno de antropología. Y entonces, si yo asumo que esto es un fenómeno de lingüística, voy a ver mi objeto de estudio desde ahí, ¿no? Y no a lo mejor desde el lugar de la sociología o desde la antropología o desde la pedagogía. Solo lo voy a ver desde la lingüística. Entonces, por eso no me parece extraño que la mayoría de los participantes de este seminario tengan que ver con la interrelación entre disciplinas. ¿Por qué? Porque yo como observador me estoy viendo o me estoy poniendo desde dos lugares, ¿no? Entonces, desde lingüística y desde pedagogía, desde lingüística y sociología, desde lingüística y pedagogía. Entonces, eso complejiza el objeto o esa cosa que estoy observando, porque no solo estoy desde este ladito de la lingüística, sino que además estoy desde la otra pantalla, que es la pedagogía o la tipología. Hablando incluso desde la misma lingüística, no es lo mismo ver la lingüística solo como el estudio de una lengua, sino además observarlo desde esta diversidad que es la tipología, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Kant es uno también de los básicos, si queremos hablar sobre epistemología, metodología, etcétera, decía que la única forma de realmente asir estas distintas realidades es tener un pensamiento crítico, que en Estados Unidos, por ejemplo, es una materia obligada en los planes de estudio, el pensamiento crítico, y pensando en esta formulación de nuevos planes para nuevas, no nuevas realidades, pero sí como para estas otras realidades culturales, lingüísticas, pues hay que pensar qué significa esto de criticar realmente esta relación entre el observado y el observador, ¿no? Entonces decía Kant, si no hay pensamiento crítico, entonces no podemos realmente
derivar en ciertos resultados, ¿no? Entonces, eso significaba dudar de absolutamente todo lo que vemos y de cómo lo vemos. Entonces, si se dan cuenta, hablar de metodología es hablar de filosofía, es hablar de epistemología y es hablar de qué es esto que llamamos realidad lingüística, ¿no? O sea, pensando solo en este objeto de estudio que estamos trabajando en este seminario, ¿no? Acuérdense que me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? O sea, el seminario justo, el objetivo es el diálogo, así que pueden levantar su mano en el momento que decidan para intervenir, o si se les vienen ideas sobre lo que estoy diciendo en el momento en que sea, ¿ok? Entonces, bueno, esto también nos lleva a pensar sobre si nuestro conocimiento debe ser empírico o si debe ser totalmente científico. Y obviamente el gran problema en la lingüística es si es empirismo o es cientificismo. Y justo lo que hace la lingüística es pararse en la frontera, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento empírico implica de experiencia, implica observación de la realidad y es más este método, pues, inductivo, mientras que el conocimiento científico tenemos que, digamos que el objetivo, así digamos en nivel crudo, es formar leyes, ¿no? A partir de ciertas regularidades que vamos observando en la existencia. Entonces, pues bueno, ¿cómo observamos regularidades en un objeto de estudio que todo el tiempo se está moviendo y que además interactúa con un montón de disciplinas al mismo tiempo, ¿no? O de realidades, la pedagogía, la antropología, la sociología, la filosofía. Entonces, pues bueno, la lingüística creo que tiene este don de ponerse en la frontera del conocimiento y ponernos a preguntar si realmente podemos definirla en un lugar, ¿no? Bunge dice que no, que en realidad las ciencias sociales o las ciencias humanísticas están en un límite difuso que no va a ser ni empirismo ni cientificismo, sino que es esta unión entre dos realidades o entre dos formas de llegar al conocimiento. Entonces, digamos, y hay otros que se dedican al estudio del conocimiento, que dicen que en realidad la investigación científica tendría que combinar siempre los dos tipos de conocimientos, tanto el empírico como el científico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la limitante del conocimiento empírico? Es que la verdad no es necesario el resultado, ¿no? La verdad, perdón, la verdad no es necesariamente el resultado de esta fuente, sino que pues puede ser solo un pretexto y de ahí ir derivando otro tipo de conclusiones y además que no necesariamente la experiencia nos va a permitir llegar a todos los objetos de estudio que queremos, ¿no? O sea, si pensamos en la tipología o pensamos en los procesos fonológicos, no necesariamente los vamos a ver ahí expresados en la experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, necesitamos ciertas metodologías para llegar a esos objetos de estudio que no son tan visibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, la experiencia, podemos identificar dos maneras de conjugar el verbo haber, ¿no? Tenemos haya y tenemos haiga, ¿no? ¿Y cuál sería la explicación para un fenómeno como este? En realidad, digamos que por experiencia podremos encontrar dos contextos en los que se pueda decir, o sea, que una misma persona pueda decir las dos formas verbales o que cierto
cierto tipo de personas pueda decir haya, no haya, y viceversa. Pero realmente la existencia de este fenómeno o el hecho concreto de este fenómeno no necesariamente se resuelve en la experiencia. ¿Por qué? Porque tenemos que ir más profundo y tenemos que entender el fenómeno de, pues, regularizar el paradigma de la historia de la lengua, de que los prejuicios lingüísticos, o sea, hay un montón de variables alrededor de haya y haiga, o la distribución de haya y haiga, que no necesariamente se resuelven con la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es una limitante. Después está la limitante del conocimiento científico que pues nos exige regularidad, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un fenómeno lingüístico, sí podemos llegar a ciertas regularidades, o sea, como ver que algo se repite una y otra vez en ciertos contextos, pero también es que puede llegar una oleada de cambio lingüístico o de contextos sociales que nos muevan esta regularidad. Y entonces, ya por eso nuestro conocimiento no es verdadero. Pues sabemos como lingüistas, ¿no? Sabemos que eso no es tan así, ¿no? Que no porque llegue un movimiento o un cambio lingüístico quiere decir que no haya regularidad. Entonces, por ejemplo, el ingreso de la E en ciertos contextos viene como oleada de cambio lingüístico o de una incorporación social, y eso cambiaría la regularidad de la asignación de género en la lengua, ¿no? Pero no quiere decir que porque haya este cambio no haya regularidad en la asignación. Sigue habiendo regularidad e incluso se incorpora una nueva regularidad, ¿no? Que es la E, que no sabemos si va a trascender en el tiempo, pero que por lo menos ahora se está incorporando de una manera importante y sistemática. Pero llegó así, ¿no? Como de repente, aunque no es de repente, porque este cambio yo creo que va desde 2015, 2014, que yo más o menos lo veo. Ya Cristal podrá decir algo seguramente sobre temporalidades, pero bueno, no es que sea así, ¿no? Pero sí ya lleva pocos años, digamos. Entonces, pues bueno, esto rompería la regularidad y entonces preguntarnos si rompe la regularidad, entonces ya no puede haber una conclusión acerca del género en español. Entonces, bueno, creo que queda claro, que eso es lo que quiero decir realmente, que ni el conocimiento empírico nos da la realidad, ni el conocimiento científico nos da la realidad, ¿no? Solo son acercamientos. Y crear dogmatismo sobre uno o sobre otro, en realidad lo único es que, y esto lo decía Rui Pérez Tamayo, perjudica más que beneficia a la ciencia, ¿no? O el avance del conocimiento científico. Entonces, solo todo esto es para decir que nos podemos relajar sobre lo que esperamos de unos resultados metodológicos y que más bien lo que hay que procurar es siempre tener enfrente el pensamiento crítico y decir, a ver, bueno, voy a leer este artículo sobre el espacio, la gramática del espacio en la lengua náhuatl, por ejemplo, es mi investigación de doctorado, pero no voy a considerar que estos sean resultados contundentes, sino que más bien, pues a partir de las elecciones de método, del número de participantes que entrevistó, de la teoría que está eligiendo, es que tiene este resultado, ¿no? No como dogmatismo, sino más bien como observadora de la realidad, puedo decir que las conclusiones de esta tesis me parecen correctas o adecuadas, ¿no? Para quitar esto de correcto e incorrecto, sino adecuadas o inadecuadas para lo que estoy viendo que está eligiendo
como metodología, ¿no? Entonces, digamos que la definición de metodología es esta elección que tomamos para explicar, o esta aproximación que elegimos para explicar una realidad que queremos entender. Es solo eso, ¿no? No es una verdad, no es la realidad. Eso está en el ámbito de la epistemología, de la ontología, y digamos que es lo que le subyace, pero de ninguna manera lo, lo, lo cierra, ¿no? Entonces, cuando entendemos que la metodología es solo una aproximación, entonces podemos probar las aproximaciones que queramos, ¿no? Y que además no va a ser correcto o incorrecto elegir ciertas aproximaciones, sino que hay que ser conscientes y tener este pensamiento crítico del que habla Kant para decir, ah, bueno, es que yo elegí esta aproximación, por ejemplo, en el caso de las entrevistas, ¿no? Yo elegí esta aproximación y sé que la limitante de mi aproximación es que pueden tener sesgo, que a lo mejor mi cuerpo de entrevistados no es suficiente, o que lo sesgué por edad, o que, ¿no? Entonces, no hay malas decisiones en la metodología en ese sentido, si partimos del pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, en la revitalización, yo creo que una de las grandes preguntas es, ¿cuál es el grupo que realmente tiene que ser foco en la revitalización? Casi siempre se habla, y ya ahorita Danis nos podrá decir, ¿no? Casi siempre se habla de los niños, ¿no? Y entonces se arman las loterías y se arman ciertas estrategias pedagógicas, se dan cursos para niños o para adolescentes en los lugares en donde se quiere hacer revitalización. Y una pregunta es, ¿estas aproximaciones están dando resultado real sobre la revitalización? ¿O solo es como este brote de emoción, ¿no? Que en realidad no trae permanencia de la lengua o una revitalización contundente sobre la lengua, ¿no? Yo he tenido mis propias preguntas sobre la revitalización y una de mis respuestas ha sido que a lo mejor el grupo que se tendría que pensar como foco en las aproximaciones para hablar de revitalización es que sean las madres, ¿no? Porque las madres son quienes deciden si esa lengua se habla en casa o no, son las que pasan más tiempo con las nuevas generaciones, las madres y abuelas, ¿no? O las personas maternantes, vamos a dejarlo así. Las personas maternantes son quienes realmente están a cargo de las nuevas generaciones. Y entonces, si la madre decide que sí, pues se va a hablar la lengua en la casa. Si la madre decide que no es importante, entonces la lengua no se habla en la casa. Entonces, en ese sentido, la aproximación tal vez en la revitalización puede ir en hacer programas que se acerquen a las personas maternantes y no necesariamente a los niños. Puede ser que además, ¿no? Que a lo mejor metodológicamente necesitemos las dos, ¿no? Vamos a aproximarnos a las personas maternantes y a las nuevas generaciones que estas personas maternantes, en las que las personas maternantes ingieren, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que está de fondo en este seminario de metodologías lingüísticas, ¿no? Pensar que nuestras aproximaciones, y por eso también busco la discusión, nuestras aproximaciones van a tener limitantes y hay que hablar de esas limitantes, porque creer que, por ejemplo, en el tema de espacio, que es mi especialidad, ¿no?
Bauerman y Pedersen son la única opción para elicitar relaciones topológicas, es decir, cómo están puestas las cosas en el mundo, como la pluma está en la mesa, ¿no? Es sesgar y no tener un pensamiento crítico frente al fenómeno de espacio, que es mi objeto observado, ¿no? Y más bien abrir el panorama y decir, a ver, Bauerman y Pedersen lo que están planteando en este método es que tiene que haber estaticidad en la imagen y que tiene que haber una relación uno a uno entre figura y fondo. Si eso lo pienso y lo llevo hacia nuevas aproximaciones, a lo mejor sale un nuevo método, ¿no? O a lo mejor veo que mi objeto observado, espacio, ¿no? En una realidad náhuatl, en una realidad birrárica, en una realidad rarámuri, quechua, ¿no? No sirve de la misma manera en la que se está planteando desde Bauerman y Pedersen. Además, o sea, aunque, digamos, se piense como un método que pueda llegar a cualquier lengua del mundo, tal vez no lo es tanto, porque estoy viendo que mi realidad, mi objeto observado, tiene ciertos elementos que no van a ser tan útiles o que no van a poder ser descifrados, eso me gusta más, que no van a poder ser descifrados con un método como Baupet, ¿no? Entonces, por eso este seminario es para discutir que esa entrevista, que ese proceso de revitalización, que esa forma de entrar al texto argumentativo o entender el texto argumentativo, aplicar las pedagogías para lenguas minorizadas, a lo mejor no está funcionando o no está dando los resultados que yo estoy buscando porque la aproximación le falta este movimiento crítico, ¿no? Entonces, es para saber, este seminario es para reconocer que estas metodologías y estos métodos tienen sesgos y que necesitamos el pensamiento crítico y para eso vamos a acudir a la discusión. Y vamos a poder llevar a lo mejor nuestras reflexiones hacia otro lugar y a lo mejor proponer nuestro propio método, ¿no? Que eso fue un poco, ya yo tendré mi sesión para hablar sobre mi metodología cuando trabajé el espacio con Jackie. Y esas reflexiones me llevaron a decir, pues creo que Baupet no funciona tan bien, pero ¿y si hago esto? Tal vez cambia, ¿no? Y sí cambió. Ya tendré mi momento para contárselos. Entonces, bueno, vamos de nuevo a la presentación. Yo me perdí en la presentación. Ahí. Entonces, pues bueno, digamos que nuestro objeto de estudio está entre la relación de realidad, verdad, conocimiento y teoría, ¿no? Cuando nosotros logramos tener una metodología que nos lleve a conclusiones o a resultados como más, más sistemáticos, más regulares, ahí es en donde realmente podemos concluir sobre una teoría, ¿no? De lo que queramos, sobre leyes, sobre lo que estamos estudiando. Ahora, yo sé que en las ciencias sociales casi nunca estamos buscando leyes, ¿no? O sea, estamos más bien en el ámbito descriptivo, en el sentido no por decir que sea menos, sino más bien que el objetivo teórico es la descripción, ¿no? Porque creo que algo que hay que decir también de la metodología es que la metodología tiene que ir de la mano de una teoría, ¿no? Y que eso puede resultar en una nueva teoría, en nuevos resultados y en nuevos caminos para ese objeto de estudio, que a lo mejor hasta cierto punto se habían trabajado de la misma manera y tenían los mismos resultados porque no le habíamos cambiado la forma de aproximarnos, ¿no?
Pero cuando mezclamos la teoría con la metodología, sí, y yo creo que es lo natural realmente, nos lleva a nuevas teorías, ¿no? Por ejemplo, el tema de la definitud, que es un tema semántico que está muy bien trabajado por la doctora Violeta Vázquez Rojas, la doctora Ana Aguilar, la doctora Julia Pozas, el doctor Rodrigo Romero. Lo que han hecho ellos es decir, a ver, tenemos este tema de estudio que en muchas otras lenguas se ha trabajado de esta manera y que se ha dicho que la definitud es un ámbito semántico, que habla de unicidad, de familiaridad, etcétera, pero que cuando lo llevamos a lenguas como el purépecha, o bueno, ajá, el purépecha, o el mije, o el guave, ¿no? Pues resulta que necesitamos una nueva aproximación y que necesitamos preguntar desde otros lugares esta realidad para poder realmente explorar el tema de la definitud. Entonces, digamos que teóricamente hay un montón de antecedentes sobre qué es la definitud, cómo nos acercamos a ella, qué es lo que, digamos que los parámetros básicos de qué es la definitud, pero cuando tenemos que ponerlo en práctica en una lengua como el purépecha o el mije o el guave, entonces, pues ya no es tan fácil preguntarnos cómo o hacer un cuestionario así de simple, ¿no? De cómo se dice tal, cómo, pues no, hay que pensar nuevas aproximaciones. Y por ejemplo, Berenice Gómez con la doctora Violeta y, ay, se me olvidó la tercera autora, su nombre, mm, se me olvidó ahorita. Este, bueno, ellas tres propusieron una nueva metodología para explorar la definitud a partir de datos del Matlatzinca, del náhuatl y del purépecha, ¿no? O sea, dijeron, bueno, lo vamos a probar en estas tres lenguas y parece que funcionó bastante bien. Entonces, algo que yo siempre digo es que nos hace falta más atrevernos a crear nuestros propios métodos eh, cuando nos acercamos a lenguas minorizadas como sucede en México o puede suceder en Bolivia o en Perú, ¿no? Como que nos compramos la metodología y el método que se aplica o que se exploró en otros países, pero no nos atrevemos a hacer nuestras propias metodologías, ¿no? Nuestros propios métodos. Entonces también este espacio está pensado para eso, para poder atrevernos a decir, ¿y si le cambio un poco, ¿no? ¿Y si me atrevo a hacer mi propio cuestionario y empezar a probarlo en otras lenguas y ver que hay resultados, que eso es bien bonito, ¿no? Les digo, ya les contaré mi chisme cuando me toque hablar sobre espacio, pero sí, o sea, empezar a ver esa regularidad que busca el método científico a partir del método empírico de observación y decir, ah, bueno, es que estas realidades, estos contextos necesitan este acercamiento, ¿no? Y si con este acercamiento, que puede ser un cambio mínimo, ¿no? Resulta que hay regularidad en los resultados, pues ya nos está dando una directriz importante sobre cómo explorar esos temas, ¿no? Entonces también en México, por lo menos, el grado de diversidad que tiene nuestro país, en realidad es un lugar nutricio para preguntarnos sobre metodología, ¿no? No, en realidad no es una limitante, sino es un lugar súper productivo para decir, bueno, a ver, voy a aventarme a decir qué pasa esto. Esta aproximación es la que creo que funciona para lenguas de este tipo, ¿no? Hablando a lo mejor de lenguas otopame, o de la familia otopame, o de la familia otomanga, o de la familia yutonagua, etcétera. Y encontrar regularidad es algo que sí sorprende y que eso es, por ejemplo, lo que sucedió con la metodología de definitud que presentaron estas tres autoras, ¿no? Entonces, pues bueno, conocer este recorrido y reconocer también estas relaciones entre ontología, epistemología y metodología, y después métodos, pues nos permite también entender en dónde estamos,
¿no? Entonces no estamos realmente hablando de conocer, sino cómo conocemos esa realidad. ¿Cómo conozco el objeto de estudio denominado lengua maya? ¿Cómo conozco el proceso o la realidad denominada texto argumentativo? ¿Cómo conozco el objeto de estudio revitalización sociolingüística, pragmática, traducción? Entonces, estamos aquí en este ámbito, ¿no? Claro que preguntarnos sobre la ontología y la epistemología puede ser parte de esta construcción metodológica, pero digamos que ahorita, durante este seminario, nos vamos a centrar en el solo cómo conocemos, cómo nos aproximamos a estas nuevas realidades, a este conocimiento y cómo eso puede derivar en ciertas teorías o en ciertas afirmaciones, regularidades que podemos hacer sobre las lenguas naturales, ¿no? Esta es una cita de Howell. Howell en el 2013 publicó un libro que lo que hace es una relación entre filosofía y metodología, ¿no? Porque creo que sí, cuando estamos hablando de metodología, también estamos hablando de temas filosóficos en el sentido de que nos estamos preguntando cómo conocemos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una cita de él. Dice, la metodología impacta en los métodos y tiene una influencia considerable en lo que consideramos conocimiento y los posibles resultados de la investigación. Y yo creo que lo más importante es entender posibles resultados. No son contundencias, son posibles aproximaciones, son posibles resultados. Entonces, lo divertido de la metodología en realidad es decir, bueno, miren, resulta que probé con esto y salió este resultado, ¿no? Y si pruebo con esto, pues salió este nuevo resultado. Por ejemplo, les cuento rapidísimo un caso en espacio. En yaqui, que es la lengua que trabajé en la licenciatura, el yaqui es una lengua yutonagua que se habla en el estado de Sonora. Y ahí lo que se observa es que hay unos verbos que pues a veces son plurales, a veces son singulares, pero no necesariamente coinciden con el número del sujeto, digamos, ¿no? En la teoría del espacio se le llama figura. Y entonces cuando uno se aproxima de una manera, esa oración con un verbo que es discordante entre el número del sujeto y el número del verbo, parece ser que lo detona las características, digamos, de la figura, ¿no? Entonces, si la figura, por ejemplo, tiene múltiples cosas en su constitución, es por eso que el verbo es plural, ¿no? Esa es una posible aproximación al fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en la lagartija, que tiene como escamitas, entonces como que su constitución es plural y entonces aunque el sustantivo es singular, pues resulta que el verbo se hace plural, ¿no? Y parece ser que tiene que ver con la constitución de que tiene escamitas. Pero luego, esa misma construcción, si yo la veo desde una teoría más formal, Krivka tiene un artículo que se llama 4,000 Ships, que de lo que habla es que a veces estos verbos que son plurales no necesariamente tienen que ver con la constitución de la figura, sino con el número de eventos. Entonces, se llama 4,000 ships porque es que puede denotar que 400 ovejas saltaron la cerca o que una oveja saltó 400 veces o que hubo 400 eventos de saltar, ¿no? Independientemente de cuántas ovejas hayan sido. Entonces, cuando uno le aplica esta aproximación a esa oración en yaqui, pues existe la posibilidad de que sea así. Porque, por ejemplo,
otro caso de estas discordancias entre figura y verbo tiene que ver con los 1000 pies. Bueno, eso, así se le llama a este animalito en México, no sé, en Bolivia. Pero bueno, este animalito es como un gusanito que tiene muchas patitas, ¿no? Y pues si uno lo piensa, pues sí, en efecto son muchos eventos de caminar, cada uno por el número de patas que tiene. Entonces, bueno, tiene que ver con cómo me estoy aproximando a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esto pueden 100 pies, bueno, también se le dice así, o 1000 pies acá también. Este, entonces, con esto podemos entender, o espero que haya quedado un poco más claro, de qué va este seminario. Es preguntarnos cómo nos vamos a aproximar a la realidad. La próxima sesión, Cristal nos va a mostrar cómo ella se aproxima a la sociolingüística, qué piensa sobre su metodología, si cree que tiene que haber una reformulación o no. Después, la sesión también de Amanda va a hablar sobre cómo nos aproximamos al trabajo de campo. ¿Qué significa eso del trabajo de campo, no? Para quienes estamos en campo, hemos ido a campo. Campo no nada más es salir a campo, también puede ser ir a hacer entrevistas a los niños, ¿no? O a los estudiantes de segundo de primaria. O sea, eso también es campo, ¿no? Entonces, ¿cómo salir? ¿No? ¿Qué significa salir? ¿Qué implica para mi investigación hacer el trabajo de campo? Y por último, con Jorge, es esta lista de Swadesh, que ya nos hablará él de esta lista de Swadesh, pero es una lista que hizo Mauricio Swadesh con léxico que parecía que podía ser común a todas las lenguas y que entonces esto se vuelve como un método, como primera aproximación para cualquier lengua, ¿no? Entonces uno entra a lingüística, le dan su lista de Swadesh y tiene que ir a campo a elicitarla, ¿no? Entonces es la primera aproximación. Hay muchos cuestionamientos sobre si realmente es una primera aproximación, si realmente tiene los resultados que se piensa que debería tener y entonces si no lo es tanto, ¿para qué sirve? O sea, ¿a qué me está aproximando esta lista de Suárez, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que quedan un ratito para que si tienen algún comentario, me gustaría muchísimo escucharlas, para saber qué es lo que piensan, si realmente si tienen alguna duda o algo así, o si quieren saber algo más sobre alguna sesión también. Pero bueno, este es el panorama general, o sea, tendríamos que tener una clase de metodología de la investigación para que les conté más sobre qué es el método inductivo, deductivo, el empirismo, etcétera. Pero sí quería decirles, pues, de dónde lo anclé yo, este seminario de investigación, ¿no? Entonces, es desde la pregunta, desde el reconocimiento de que es una parte de cómo conocemos estas realidades. Y que ninguna aproximación en realidad es incorrecta, solo es es un nuevo camino para aprender estas realidades. ¿Ok? Entonces, pues bueno, no sé si alguien quiere participar, decir algo. Tenemos unos minutitos para eso. Sí, Sergio. Sí, me parece bien la exposición que has dado. A mí me aclaró algunas cosas, pero me hizo reflexionar en torno a otras, más en el aspecto cuestionable, pues, ¿no? Pero no hacia ti, sino hacia la misma cuestión de las metodologías lingüísticas y los objetos, obviamente, ¿no? Y las aproximaciones. Yo nada más ahorita, por el momento, quería preguntarte, ¿cuál es, o sea, para ver cómo se vino creando tu argumentación, tu especialización en el área lingüística, ¿cuál es? Lingüística aplicada. No. ¿No? Lingüística, yo soy lingüista, no lo dije, pero bueno,
hice la licenciatura en lingüística aquí en la ENA, después la Ajá. maestría en lingüística hispánica en la UNAM y el Ah, doctorado en antropología. Pero ajá. más bien yo me he especializado en temas en el espacio. O sea, yo estudio el espacio, estudié el espacio en la lengua yaqui, después en español, verbos de movimiento, y en el doctorado estoy haciendo relaciones topológicas en el náhuatl de Hueyapan. Mm. Pero es que a mí siempre la metodología me ha parecido como el tema, ¿no? Porque para espacio, para el tema del espacio, para acercarnos a explorar el espacio en una lengua que no es la nuestra, hay como métodos muy, muy, muy clásicos. Y entonces desde la licenciatura me saltó que no funcionó. Y Mm. entonces yo dije, pues bueno, a ver si se supone que esto es para que se repita, ¿no? Porque además esa es la onda de los métodos en lingüística, ¿no? Que se supone que el objetivo es que sea replicable en varias lenguas y cuando no es replicable, entonces hay que preguntarnos desde este pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces les digo, ya les contaré toda la historia completa para cuando yo exponga, que va a ser hasta el siguiente año, porque ahorita ya las sesiones ya están cubiertas, pero pues no, no era tan replicable. Y eso es lo que me empezó a hacerme preguntar qué era lo que pasaba. Después, por azares de la vida, me tocó dar metodologías de la investigación aquí en la licenciatura y empecé a leer a Bunge y a Rui Pérez Tamayo y a Chambers y a Bacon, a Francis Bacon. O sea, como que llegué a autores que se preguntaban qué era esto del conocimiento y cómo conocíamos, y entonces pues de ahí pues, me explotó la cabeza. Y pues, Todo esto ya fuera de la lingüística, ¿no? pues sí, eran como mis O sea, del mis campo. propios viajes sobre cómo hacía el conocimiento. Entonces, pues bueno, es algo que siempre se quedó en el tintero en mi vida, y pues bueno, ahora le puse de pretexto seminario de metodologías lingüísticas. Y también por eso lo puse en plural, ¿no? Porque la razón de que sea plural es porque creo que hay muchas maneras de aproximarnos a estas realidades que suceden en las lenguas naturales y en todos los temas que interceden con lingüística, ¿no? Ok, Citlali dice que es muy interesante. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, si nadie más quiere participar, creo que con esto podemos cerrar en tiempo así clarísimo esta primera sesión. Em, Solo les quiero aclarar para quienes ya están inscritos en el seminario que las siguientes lecturas sí son altamente recomendables que las revisen, ¿no? Porque van directo a el tema que se va a exponer. El que les puse como sesión 1 es un texto clásico. Sampieri es uno de los investigadores que pues ha publicado más cosas sobre metodología lingüística en español y pues digamos que es clásico, ¿no? Entonces, este libro que les compartí en la carpeta de Dropbox tiene que ver con, bueno, es este libro, entonces no es como para que lo revisaran para hoy, sino es un libro de base, ¿no? Si quieren saber sobre metodología lingüística, tienen que leer a Sampieri para que puedan conocer un poco más de cómo se organiza esto de la metodología, ¿no? Solo para que se vean un panorama de cómo está su contenido. Él va hablando sobre cómo se originan las investigaciones, significa plantear un problema de investigación. No son como estos manuales de metodología que conocemos como de la preparatoria, sino va un poco más allá, ¿no? Habla sobre qué elementos contiene el planteamiento del problema, cómo elaborar un marco teórico, definiciones del tipo de investigación, que creo que esto es lo que más es compatible con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Qué tipos de estudios hay en la investigación del comportamiento humano? ¿En qué consiste un estudio descriptivo? ¿Cuáles son los estudios correlacionales? ¿Cuáles son los estudios explicativos?
Si hay uno mejor o peor, que en realidad la conclusión es que no, que más bien cada uno es una explicación de la realidad. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Qué significa una hipótesis nula? Diseños experimentales, ¿no? Que ese ya es como mi sueño en la vida, que hubiera como algo, ¿cómo se llama? Específico para hacer diseños experimentales, ¿no? O sea, sí, sí sería como algo súper hermoso lograrlo. Vamos a ver si quiere venir la doctora Violeta a hablar sobre cómo construyeron su metodología. Pero bueno, de eso va. Ok, ahorita, sí, si les pide autorización, mándenme el correo. O sea, pónganle sí, quiero pedir autorización y me lo mandan y a mí me llega y ya les doy autorización. Ok, ahorita reviso el drive y si hay cualquier cosa, yo les mando un correo colectivo y les digo ya está resuelto y listo, ¿no? Este, entonces, bueno, ese es el libro de Sampieri. Es una base para todo lo que significa metodología de la investigación y ya todas las demás son lecturas específicas. Entonces, ahorita en cuanto termine esta sesión, corrijo si hay algún tema con los PDFs, porque veo lo que me dice Abril también. Y una vez que esté resuelto, les mando el correo colectivo y listo. Sobre la constancia, implica las cuatro sesiones, o sea, el 100% para poder tenerla. Entonces, si la van a ver en diferido, la 2, la 3 o la 4, me tienen que mandar un correo para que yo se las mande y lo vea y entonces ya lo pueda contar como la asistencia, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita voy a ir viendo quiénes se conectaron y lo pongo ahí como en la listita de asistencia, ¿sale? Entonces, bueno, pues si no hay nada más, si no hay más dudas sobre las lecturas y la asistencia, etcétera, pues con esto cerraríamos la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el 25 de septiembre. ¿Sale? Sí.